Son las dos cosas para que los chicos agarren, se metan, les guste y después empiecen a caminar el mundo de la programación, de la robótica Mm. y quizás el día de mañana hacer empresas de desarrollo de tecnología y pónganse soñar con un polo tecnológico en Río Gallegos o en Santa Sí, Cruz. es uno de los grandes anhelos de los que siempre hablamos, ¿no? Pero en este camino de hormiga, el hecho de que vayan por la quinta edición quiere decir que ese método viene funcionando, ¿no? De presentar de esta manera, digamos, el mundo de la robótica y la programación para después que los interesados, interesadas en tal caso también, se acerquen e indaguen y profundicen en estos conocimientos. Sí, es la continuidad del trabajo, todos los días sumar un poquito, un granito de arena para que después salga algo grande. En este caso vamos a tener también la modalidad virtual para que los amigos que hicimos durante la pandemia en toda Latinoamérica Sí, se puedan sumar. Ayer estaba hablando con un amigo de Perú, que está, bueno, dale, ahora me anoto, estoy armando acá el equipo, estamos como haciendo los últimos detalles para que se sumen también de manera virtual. La idea de la competencia es que el viernes 18 hagamos la presentación acá, Ajá. presencial, que los chicos puedan competir y los que no alcancen a Ujú, competir, vamos a seguir durante el fin de semana y toda la semana siguiente haciendo las batallas ya de manera virtual. ujú. ¿Cómo ha estado el interés, la inscripción De 10, de 10? sí, lanzamos las inscripciones y se empezaron a notar rapidísimo, y sobre todo de afuera. Hay Ajá. muchísimo interés en la gente de afuera en sumarse a nuestra competencia. Mirá vos. Estábamos los chicos de Santa Fe que se anotaron, la gente de Buenos Aires, de San Miguel, la gente del Belgrano, gente de Catamarca que el año pasado salió campeón, ya nos confirmaron que van a estar también defendiendo el título. bien ahí. Así que nada, estamos hablando con gente de El Salvador también, que también estaban muy interesados Desde de El Salvador. Salvador en Mirá vos. sumarse. No, así que venimos muy bien. Mirá vos, y en este caso son ellos, estos robots, los que desarrollan la batalla y ¿Cuántos de ellos, estos ellos son? programan, digamos, la Claro. estrategia de pelea y cómo es. Hay dos formatos. Sí, Ajá. Uno es este que decíamos, para el chico que nunca tocó un robot, sí, que va a ser su primer contacto con un robot, este modelo, el Titán, viene con una aplicación que sí, te la descargas en el celu y te permite pilotarlo, como si fuera un control remoto o un sí. videojuego. Para el chico con un videojuego. Adelante, atrás, izquierda, derecha y unos botones para mover los brazos y hacer los golpes. Ajá. Va a haber un ring con 4 robots de estos y se hace una batalla, todos contra todos. El que queda en pie es el ganador del round. Oh, qué lindo. Así que esa parte va a estar muy buena, esa va a ser el viernes. Y después para los chicos que ya tienen experiencia en programación, lo que se hace es con este mismo modelo, se cambia el software Sí, y lo que se hace es grabarle un programa que los chicos realizan, cada equipo arma su programa de batalla ajá. y los robots pelean en forma autónoma. Automática, sí. Es decir, lo encendés y el robot sale a pelear Arranca. solo. Y él también de vuelta, la misma metodología. El que queda en pie es el ganador. Así que es muy interesante porque tenemos los dos formatos. Ujú. Principiante, nivel inicial que no sabe nada, y los chicos que ya saben programación, los equipos, hay equipos de robótica en todo el país y en toda Sí. Latinoamérica Sí. que pueden sumarse para demostrar sus conocimientos, sus habilidades. ¿Cuánto dura una batalla aproximada? Hasta 2 minutos hacemos que se extienda el round. Ajá. Después lo cortamos. ¿Y qué es lo que determina quién ganó? Normalmente se Sí. caen. Como son robots altos, le Ajá. pegas un golpe. O sea, esto, vos Sí. pensás que este robot, lo voy a poner un poco en cámara, a ver si ve. Sí. Acá en las manos llevan armas. Armas, sí. Lleva un hacha, una espada, Ujú. puede llevar un escudo. Y con eso van golpeando. Entonces, puede ser que lo agarre de costado. Generalmente de costado es el Claro. mejor golpe. Claro. Cuando lo Claro. agarras de costado, lo derriba al Mirá oponente. vos. Y la otra técnica que hay es engancharlo en la parte de atrás, que es la parte más frágil, y engancharlo a un cable. Y hacer marcha atrás y lo dejas Ajá. desactivado. Ah, vale, ¿no es, Ah, no es golpe bajo eso? No me golpe bajo, no. Y vale los embates, ponerle agarro velocidad, este está de costado. La gente que está escuchando no va a entender nada, ¿no? Pero tengo un robot de frente y uno de costado. Y si lo choco de costado y lo tumbo, ¿vale? Vale, si le pegas acá de costado y cae así, Sí, vale. y ahí Ajá. queda. Y la Si le otra, agarras los cables, si lo agarras cable, lo dejas sin energía, sin funcionalidad, vale. Qué bueno. Hay una que lo enganchás con los brazos, que lo vimos en la competencia pasada, lo engancha del otro arma y lo logra levantar Ah. y lo voltea para atrás. ujú. También vale. Hay un Lo, montón de técnicas de derribe. lo más atractivo debe ser en las categorías iniciales, los de los primeros chicos, porque
nadie sabe mucho y tienen que armar sobre el vamos la estrategia y la programación, ¿no? Del robot, ¿no? Sí, se pone re interesante y los chicos se enganchan rapidísimo. Donde le agarraron la mano de cómo se maneja, Ujú. enseguida entienden de qué va y arman sus estrategias. Entonces cada uno busca el cómo derribar al otro. Se vuelve genial. Y por así decirlo, el lugar, el ringside, En la arena. la arena, ese grande, chico. Tiene casi 1,5 metros por 1,5 metros, bastante grande el Ajá. ringside. Sí, Tiene que haber 4 de estos. Imagínate que es grande y tenés espacio como para que se muevan tranquilos. Vos pensás que estos motorcitos de ruedas giran Ujú. bastante rápido. Si fuera muy chico, vivirías chocando los bordes. claro. Entonces Ajá. tiene un espacio como para recorrer, agarrar velocidad y hacer lo que decía Juli. Tratar de pegarle con velocidad, cosa de derribarlo. ¿Estás para una, Brian? Brian no es robot, pero lo podemos transformar en tal. ¿Cómo vivís vos esto? A ver, el del otro lado estará escuchando que no conoce mucho y dice, juegan a los robots, pero en realidad es como un gancho para otro tipo de cuestiones, ¿no? Para profundizar en la robótica puntualmente de la programación, que no solamente sirve para hacer peleita de robots, sino para un montón de cosas mucho más útiles y funcionales para distintos ámbitos. Sí, es el puntapié inicial. A partir Claro, de ahí empezás a hacer un el recorrido gancho, digamos. en el área que a vos te guste. Siempre decimos, la robótica no es solo para ingeniería, no es solo programación dura, Sí, sino que intervienen un montón de aristas. En particular, por ejemplo, estos robots son diseñados aquí en Río Gallegos y son hechos en impresión 3D. sí. El software que los controla lo hicimos nosotros. Ajá, lo desarrollaron Lo ustedes. desarrollamos nosotros. La aplicación que manejan lo desarrollamos acá también. Ajá, Es toda tecnología local de Río claro, Gallegos. La primera, digamos, el tren delantero del robot es también Puta hecho madre. acá, es todo con diseño Todo con 3D, impresión 3D. impresión 3D. Entonces tenés, por un lado, por ejemplo, a los que les gusta diseñar, Ujú. les gusta la parte más creativa de hacer Sí, las piezas, se pueden encargar de hacer mejoras. Te puedes claro, dedicar exclusivamente a hacer diseño claro. de piezas, a buscar, no sé, la estética, las armas. Sí, sí, la Tenemos algunos funcionalidad. chicos que, por ejemplo, les gusta mucho el dibujo. Y solemos, no en esta competencia seguramente, pero en las clases regulares, se le arman como disfraces a los robots. Claro, se le pone una carcasa, digamos, para que tenga Claro, todavía más pinta. claro. La idea de esta competencia es tomar una idea de invasión extraterrestre, retomando la vieja serie B, Invasión sí, Extraterrestre, sí, sí. reptilianos contra humanos, así Ajá. que todos los que quieran proponer nombres para los robots, disfraces y cualquier cosa que tenga que ver con ese mundo, es bienvenido. Qué bueno. Después tenés obviamente la El parte más de... malo se llamará Diana o como Claro, como era la la serie. serie. Y después sí, claro, tenés la electrónica y una vez que aprendés a programar, vos podés derivarte a cualquier área. Con esta misma tecnología que tenemos acá en el robot, podrías, por ejemplo, hacer un sistema de riego. Claro, Podrías, por ejemplo, hacer un control automático para tanques de agua en tu casa. claro. Para algún sistema, no sé, de control de tranqueras en una estancia. Con la Mm, misma tecnología que tenés acá, en este robot, podés llevarlo a diferentes ámbitos. Por ejemplo, los sanitizantes que tiraban alcohol sí, en la pandemia, que vos pasabas, ponías la mano adelante, sí, sí, sí. Sí. usa la misma tecnología que tenemos en estos robots, Mira, o sea, en lo habitual. en lo habitual. Entonces hay un montón de cosas para hacer con este tipo de herramientas. Una vez que aprendes a usarla, siempre decíamos, el único límite es tu imaginación. Claro, claro. Y además que vos serás testigo de ello, los Chicos, pibes, ¿no? ¿no? Claro. Que entran, que al principio, digamos, como que eh, seguramente tendrán como una limitación, ¿no? En la imaginación y después ya conociendo la potencialidad en este caso son robots, ¿no? Pero de cualquier uso que se le pueda dar, van craneando y van inventando ideas millonarias incluso, ¿no? Que se deben coser ahí en las clases. Y esa es la idea, que surjan esas ideas disruptivas que pueden generar empresas millonarias o que pueden generar cambios en la sociedad Claro. con impactos muy fuertes. Vos pensás que en los últimos años han aparecido un montón de herramientas digitales que nos han cambiado la vida. Ujú. Qué sé yo, Sí, sin duda. Netflix Sí, sí, sí. irrumpió hace unos años y cambió el modo de generar contenidos y ver televisión. Spotify, Uber, no sé, van cambiando un montón de aristas a partir de un programa y una idea que se cocina en un garage, en la Claro. casa.
Es buscar la necesidad o generarla a veces también, ¿no? Que muchas veces pasa por allí. Mauro, y en este caso, los chicos y chicas que quieran participar, que estén escuchando, que nunca se hayan acercado, ¿podrán hacerlo in situ o con anticipación hay que inscribirse? Lo ideal es con anticipación, Sí, para poder nosotros planificar ese día y poder organizarnos en los turnos de batalla y todo. Ajá. perfecto. ¿Y de qué manera? Entran a la página web Sí, www.cimatech.robotica.com, Cimatech siempre con Z, ingresan ahí, está el link para inscribirse y está todo el reglamento para poder participar. perfecto. Es totalmente gratuito, así que simplemente entras, dejas tus datos, nombre, apellido, alguna vía de contacto para poder decirte bien los horarios de pelea y todo, y quedan inscriptos. Y si no, el viernes 18, vamos a estar en la rural, seguramente a partir de las 5, o sea que los chicos ya salgan de la escuela, Claro, tengan tiempo hasta las 9 más o menos, y pueden ir a ver y si hay lugar los podemos meter a pelear. Vamos a ver un poco cómo va todo el tema de la competencia y la de los cupos, participación, claro. sí. Perfecto. 18 de noviembre, entonces, próximo, ¿qué serán? 2 semanas, 3 semanas más, 3 fines de semana más, 2 fines de semana más, perdón. 2 días Eh, antes del Mundial exactamente. Y después continuará además de manera virtual. y después seguimos de manera virtual, sí, porque sabemos que va a haber muchas peleas. Ya nos pasó el año pasado en la cuarta edición, estuvimos una semana haciendo las peleas Ajá. y este año esperamos más o menos lo mismo. Entonces, bueno, vamos a hacer la presencial para que todos puedan ir a conocer, a ver de qué se trata y después seguiremos en la semana con las fases finales de la competencia. Porque Perfecto. va siempre como los torneos de fútbol, tenés una Sí. ronda Ujú. que juegan todos contra todos, de ahí clasifican y pasan a semifinales, a Claro, y se cuartos, van semifinales, eliminando. hasta la final. Perfecto. ¿Y hay alguna manera de poder controlar jugadores desde acá? Le ponemos un chip a, no sé, Lewandowski y lo podemos controlar. Sería bueno. Ya que empieza el mundial, nos encargamos de manejar a los muchachos para que pateen en contra. Sí. Queda hecha la invitación entonces para la quinta edición de la competencia de ¿Hasta cuándo hay robótica plazo? ¿Hasta cuándo hay plazo? de inscripción. Sí, Ahí en la página habían puesto hasta el 13 de de noviembre, noviembre. Ujú. para cosa que nos da el tiempo a terminar la planificación. Pero de vuelta lo mismo, los que vayan ese día, si hay lugar, podemos dejar algún espacio para que participen y prueben los robots. Seguramente habrá alguna mesa secundaria donde va a haber otros robots ahí armaditos para que los puedan testear, probar y jugar un poco con el que es pilotado, que va a estar la aplicación disponible, la descargas en tu celu, pones una contraseña que te vamos a dar y te pones a manejar ¿Cuántos robots uno de los tienen robots. para... ¿Cuántos de estos? De estos va a haber unos 10 seguramente. Ah, tienen bastantes, ¿eh? Están Sí, desarrollados los Titán. Ya tienen, son toda una familia. ¿Esto lo imprimen ustedes? sí, la gente de Robótica Patagonia es la Ahí que se va. encarga de las impresiones eh, y nosotros nos encargamos más del software. Absolutamente Siempre articulado. trabajo en equipo. Perfecto. Pero lo interesante es desarrollo local. Ujú, Creo que eso es lo claro, más sí, importante de apostar. todo. Sí, 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 Pensar sí. en que en Santa Cruz se puede desarrollar Ujú. tecnología. Hay que seguir apostando y Apostar. seguiremos machacando sobre el tema aquí en Nuevo Día. Ingeniero Ciel, que muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes y los esperamos ese viernes. Vamos a Ujú. estar por allí viernes 18 en La Rural, la quinta edición de la competencia de robótica de Cimatech o emprendida, desarrollada por Cimatech con un trabajo en conjunto que se desarrolla en el ámbito local y participación desde distintas partes del mundo para seguir alimentando el conocimiento, en este caso, en nuevas tecnologías, en programación y este desarrollo que evidentemente puede cambiar o viene cambiando el curso de muchas cosas, sobre todo de la economía, y que puede ser también en nuestra provincia factible, solamente hay que prestarle un poco de atención, teléfono a las autoridades. ¿Qué me dice mi estimadísimo Brian? No me llega nada. Vamos a ir a una pausa, a una nueva pausa en la mañana de la 100.9 y enseguida continuamos. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice algo de tirando agua? ¿Qué es una pregunta? Ajá, no, son problemas que no lo soluciona, no lo puede solucionar acá la tecnología, tendremos que ir rápidamente. Pausa y enseguida continuamos en Arriba el Día.